la clase de hoy. Vamos a comenzar a desarrollar bolilla 13. La bolilla de recursos era 13, 14, bien. Yo tengo 13, lo tenía en otro programa. Bien, bolilla 14, recursos, porque bolilla 15 es ejecución. Ahora bien, se ve una bolilla que es muy particular, que es especial en el desarrollo de nuestra materia, es esta, la vinculada con los recursos. Todos ustedes ya saben, porque ya estudiaron teoría general del proceso, qué es el recurso, cómo funciona, cómo opera en general. Es decir, el recurso desde la teoría general del proceso. Ahora bien, cada procedimiento tiene recursos distintos en atención al tipo de proceso. En los que se plantea, el proceso civil tiene unos recursos, el proceso penal tiene otros, y así los diferentes procesos. Ahora bien, la misma denominación del recurso en los distintos procedimientos no habilita a pensar que, como yo sé el recurso de apelación en el proceso civil, el recurso de apelación en el proceso penal tiene las mismas notas distintivas, las mismas características o peculiaridades. ¿Por qué? Porque los procedimientos son diferentes, porque el objeto procesal es distinto. Ahora bien, en esta bolilla que es extensa, la primera parte se va a ocupar del recurso en general, mientras que la segunda parte se va a ocupar de los recursos en particular. Y en la primera parte analizaremos todo aquello que importa, representa o significa el recurso. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? ¿Cuáles son sus fines? Y por otro lado también, ¿quién es el sujeto que está legitimado para plantear el recurso? ¿Cuál es el objeto procesal? ¿Cuáles son los límites del recurso? Pero también la finalidad primordial que tiene todo recurso. ¿Qué busca un recurso en materia penal? Es cierto que cada vez que pido algo, pretendo que la decisión satisfaga esa pretensión. Ahora bien, cuando esa decisión no satisface mi pretensión, me agravia desde el punto de vista procesal, y eso es lo que generalmente lleva a los sujetos procesales a plantear recursos. Tengan presente que entonces, que cuando hablamos de la parte general de los recursos, lo que queremos establecer es qué es o qué son los recursos, cuál es la finalidad, cuál es el objeto que se podrá recurrir, quiénes son los sujetos legitimados, contra qué se puede recurrir, cuál es el límite, qué pasa con la adhesión, qué pasa con la extensión de los recursos, qué sucede también con la actuación del tribunal, es decir, cuáles son los límites de su decisión, hasta dónde puede abarcar su decisión, ¿tiene algún límite? ¿No tiene límites? Los límites están dados por la pretensión esgrimida por el recurrente. Pues bien,
Esto es lo que nosotros tenemos que analizar en la primera parte. Y todo eso está en el Código Procesal Penal. La segunda parte tiene que ver con el examen de cada uno de los recursos en particular. Y en materia penal tenemos algunos recursos que difieren, por ejemplo, del Código Civil. Tenemos un recurso de reposición, es cierto. Tenemos un recurso de apelación. Tenemos uno de casación. También tenemos queja, pero tenemos el recurso de revisión. Y allí la situación cambia. Porque todo lo que se dijo respecto de los recursos, cuando se habla de recurso de revisión, pareciera que se tiró por la borda aquello que se sostuvo en ese momento. Porque para que un recurso prospere, tiene que haber sido planteado en tiempo y forma. Si no lo planteo en tiempo y forma, ustedes ya lo vieron en los distintos procesos que examinaron o internalizaron hasta aquí en su carrera. Si yo no planteo en tiempo y forma un recurso, ese recurso seguramente no será declarado admisible desde el punto de vista formal. En cambio, el recurso de revisión plantea la posibilidad de que se pueda plantear, de que se pueda plantear el recurso en cualquier momento, en cualquier tiempo, cuando se tome conocimiento de alguna de las circunstancias o situaciones que amerita y justifica la procedencia del aludido recurso de revisión. Pero también hay que analizar el recurso de queja, que para algunos autores de la teoría general del proceso en general, será un recurso, para otros no será un recurso. El de inconstitucionalidad, y luego también el extraordinario federal, también lo analizaremos aquí, pero desde la visión, obviamente, del procedimiento penal. Fíjense entonces, esta bolilla es extensa, pero es muy importante. Generalmente es tema de examen y generalmente el alumno no sale de la bolilla de recursos. No sale. Ingresa y no sale. No puede salir de la bolilla de recursos porque no lo entiende, porque no lo comprende o porque lo subestima, porque cree que solamente con leer los artículos yo ya lo entiendo, ya lo comprendo. Y en materia de recursos hay o existen leading case, existen casos paradigmáticos, decisiones paradigmáticas en materia de recursos que han cambiado la historia del tema que hoy comenzamos a desarrollar. Por eso tengan presente esta bolilla, porque esta bolilla siempre es pregunta de examen, porque rinde libre, porque le tocó la bolilla, porque le tocó en el parcial, etc. Siempre es pregunta de examen. Generalmente la subestima o porque llegan tarde o porque ya llegan cansados para la bolilla 14 o porque por las razones que fuera, yo se los advierto. Tengan presente el tema de recursos, no como alumno, sino también el día de mañana, en el ejercicio de la profesión, el recurso es una herramienta procesal útil que nosotros debemos analizar, examinar y que ustedes deben internalizar a partir de este momento. Realizadas estas aclaraciones, lo primero que debemos plantear es que todos ustedes tienen la idea del recurso. Todos ustedes saben lo que es un recurso. Ahora, la idea primaria de la cual debemos partir en esta clase es que recurrir no es insistir. Recurrir no debe entenderse como insistir. Voy a insistir con lo mismo. No. Recurrir, desde el punto de vista del proceso penal, no es insistir. Es controlar jurídicamente una decisión judicial.
Es cierto que desde alguna perspectiva es insistir, pero es controlar jurídicamente una decisión judicial. A través del recurso, yo pretendo controlar una decisión judicial. Ahora, fíjense ustedes que yo les decía en lo esencial que era lo que teníamos que examinar. Y fíjense que les decía, miren, recurrir no es insistir, es controlar jurídicamente una decisión judicial. Pues bien, ¿qué es lo que yo pretendo de ustedes? Concepto, fundamento y fines de los recursos. ¿Qué son los recursos? ¿Cuál es la razón de ser de los recursos? ¿Cuál es la finalidad que se persigue? ¿Qué dice nuestra ley de enjuiciamiento provincial respecto de los recursos en la parte general? Aquella que comienza a partir del artículo 430. Pero por otro lado, también analizar los recursos en particular. Reposición, apelación, casación, incondicionalidad, queja y revisión. Analizarlos a estos recursos. Cuando procede, quiénes son los sujetos que están legitimados, cuál es el objeto procesal, cuál es el trámite y cuál es la decisión que puede llegar a adoptarse. Por supuesto, quién es el órgano que debe decidir o ante quién se debe plantear estos recursos. Pero también, fíjense ustedes, un tema aparte, el impacto constitucional del fallo Casal y el doble conforme. ¿Por qué? Porque dentro del recurso de casación hay un fallo que es paradigmático, el fallo Casal. ¿Por qué? Porque cambió la dinámica del recurso de casación, este fallo. Y es muy importante. Entonces, el fallo Casal será examinado detenidamente en la próxima clase, cuando analicemos el recurso de casación. Para ello ustedes tienen que estudiar Casal para la próxima clase. En cualquier lugar lo van a encontrar la Casal. Analizar el impacto constitucional del fallo Casal y el doble conforme, qué significa y qué representa. Y, por supuesto, lo que buscamos a través de esta clase es la lectura crítica del sistema recursivo en la legislación procesal. Ahora, fíjense ustedes, fíjense lo que pretendo señalarles con esta frase. Una decisión penal no vale solo porque la dicte un juez. Que la dicte un juez no es suficiente. No es suficiente. No es suficiente para los sujetos procesales, querellante, actor civil, demandado civil, imputado, Ministerio Público. Es suficiente que la dicte un juez. Una decisión penal no vale solo porque la dicte un juez. Para que tenga valor tiene que tener algo más esa decisión, que lleve la firma del juez, no es suficiente. Ahora, entonces, ¿qué es lo que vale? ¿Que la dicte un juez? Bien. Pero vale si está fundada, si respeta la ley y puede ser controlada. Vale si está fundada. Toda decisión judicial debe fundarse. ¿Qué significa? Debo expresar las razones, los motivos que ameritan o justifican la decisión que ha adoptado ese órgano jurisdiccional. Debe estar fundada. Debe respetar la ley, no solamente la ley procesal, sino también nuestro sistema constitucional. Constitución Nacional y Pacto y Tratado Internacional sobre Derechos Humanos. Y también, no solamente vale si está fundada, si respeta la ley,
sino también si puede ser controlada. Todo juez, todo representante del Ministerio Público Fiscal debe saber que sus decisiones pueden ser controladas. Entonces deben extremar los recaudos para evitar que cuando sucede ese control puedan superar holgadamente ese control a través del mismo órgano jurisdiccional que la dictó o de un órgano jurisdiccional superior. En el caso del recurso de reposición, en el caso del recurso de apelación, o en el caso de los fiscales, cuando los fiscales sus decisiones se corporizan o se materializan a través de dictámenes. Ellos solicitan, en todo caso. Es cierto que ordenan la detención, pero también es cierto que 24 horas después tiene que estar en el control de detención después de la declaración del imputado y con su antecedente tiene que estar después del control de garantía. Es decir, en todo caso ellos solicitan, como el requerimiento de citación a juicio que veíamos cuando analizábamos el periodo crítico, ellos solicitan la citación a juicio. Después, si las partes están de acuerdo, vamos a juicio. Si las partes no están de acuerdo, controlar ese dictamen, el juez de control de garantía. Ahora, fíjense. Fíjense esto. Un tribunal condena a una persona a 8 años de prisión. La defensa dice que se ignoró prueba de descargo y se aplicó mal una agravante. ¿Qué herramienta tiene? El recurso. ¿Por qué? Porque es una vía para revisar errores, arbitrariedad, falta de fundamentación o violación de garantías. Fíjense, ¿para qué sirve un recurso? ¿Para qué sirve un recurso desde la óptica del procedimiento penal? En una primera aproximación, sin perjuicio de que ya lo veremos más adelante, el recurso es una vía para revisar. Con el recurso, ¿qué hago yo? Reviso. ¿Qué reviso? Decisión. Reviso una decisión. ¿Para qué? Para advertir y mostrar errores en esa decisión. Que hubo arbitrariedad, que hubo capricho. Porque yo lo digo, más o menos dice el juez, no porque lo dicen las pruebas o los hechos de la causa. Por falta de fundamentación, utilizó frases dogmáticas, expresiones dogmáticas, que no se ajustan a los hechos. Los jueces deben decidir de acuerdo a los hechos y pruebas de la causa. No ponerse a hablar de la violencia de género. En un proceso con perspectiva de género, no hay que hablar de la perspectiva de género, porque la perspectiva de género es esto, porque el pacto dice esto. Bueno, analícenme los hechos y las pruebas y cómo estos hechos y las pruebas encuadran o son captados por la normativa que legisla o la normativa en materia de violencia de género. Revisa errores, arbitrariedad, falta de fundamentación y violación de garantías. Ahora, entonces, ¿qué es un recurso penal? Fíjense ustedes que el recurso penal no es una queja genérica. Es decir, vengo a protestar porque tomaron una decisión que va en contra de mi pretensión. No es una queja genérica. Exige agravio concreto. Y ya iremos más adelante. No es una queja genérica. No es solamente gritar que esta decisión me agravia.
exige para quien postula, quien formula una postulación, esa pretensión, un agravio concreto. ¿De qué me fui privado? ¿De qué me vi privado? ¿Qué hizo esta decisión? ¿Por qué no valoró mi prueba de descargo? ¿Por qué vulneró garantías condicionales? ¿Por qué en forma caprichosa decidió? Porque él quiso. No porque las pruebas lo ayudaban a decidir. Entonces, no es una queja genérica, exige un agravio concreto. Entonces, ¿qué podemos decir del recurso? Obviamente que es un acto procesal, porque ustedes ya saben, porque lo vieron el año pasado, que son los actos procesales. Aquellos que pueden constituir, que pueden modificar, que pueden dejar sin efecto o invalidar algo. Un acto procesal en el año pasado, lo que vale, era la demanda. Un acto procesal para nosotros es el requerimiento de citación a juicio. Un acto procesal es el auto introductorio de prisión preventiva. Un acto procesal es una sentencia absolutoria o condenatoria. Pues bien, el recurso es un acto procesal de parte, es un acto partivo de los sujetos procesales, no puede salir del propio juez. Alguna vez, hace muchos años, yo no había ingresado todavía al Poder Judicial y había un juez que, cuando le derogaban, le modificaban la resolución, él planteaba recursos. Los jueces no tienen recursos. Desconocía el sistema en materia de recursos. Es el acto procesal de parte mediante el cual se solicita que una resolución judicial sea revisada, es decir, que sea observada esa resolución judicial, revisada, que sea revocada, esto es, dejarla sin efecto, que sea modificada, sigue la resolución pero le modificamos. Algunos puntos, que sea anulada, esto es, tenía un vicio, extirpamos el vicio, las consecuencias de ese vicio, los actos procesales y todo en su consecuencia, y entonces, ¿qué genera esto? Genera que parte de esa resolución carece de eficacia jurídica. Entonces, una de las finalidades es que sea anulada o que también sea corregida. Entonces, el recurso es un acto procesal, partivo porque procede de parte de los sujetos procesales, pero que también a través de él se ataca una decisión judicial. No es que es en abstracto el recurso, vengo a plantear un recurso contra todo el proceso. No, si esto no es una expresión de deseos, es un acto procesal de parte mediante el cual se solicita que una resolución judicial sea revocada, sea modificada, sea anulada o corregida. Ahora bien, ¿qué es lo que me exige a mí la ley? ¿Qué es lo que me exige a mí para plantear un recurso? Para plantear un recurso hay un elemento clave: debe existir agravio. Debe existir agravio. Tienen que haber estudiado en teoría general del proceso que el proceso parte de postulaciones, necesita acreditaciones, implica alegaciones y termina con una decisión. Esa es la definición del proceso. Parte de postulación, necesita acreditaciones, implica alegaciones y termina con una decisión final. Pues bien, cuando
un acto de mi parte que he postulado, no satisfizo mi pretensión, me puedo agraviar desde el punto de vista procesal, entonces estoy en condiciones de ¿qué? De plantear un recurso. Entonces, el elemento clave es que debe existir un recurso. Es decir, debe existir un agravio. ¿Y qué es agravio? Un perjuicio jurídico concreto. Pedí la libertad y me dedicaron a la prisión preventiva. Pedí la absolución y me lo condenaron. Pedí el sobreseimiento y lo citaron a juicio, por ejemplo. Entonces, debe haber agravio. Esto es un perjuicio jurídico concreto causado por la decisión impugnada. No es que hace 2 años fue la decisión y recién ahora me vengo a agraviar. La única excepción es el recurso de revisión. Es decir, no se olviden, así como en materia de nulidades no existe la nulidad por la nulidad misma, que tiene que haber interés, que tiene que haber perjuicio y obviamente también tiene que haber un agravio. Acá la idea clave es el agravio. Ahora, agravio, ¿qué es el agravio? Un perjuicio jurídico concreto. ¿Causado por quién? Por una resolución judicial. Ahora, ya sabemos qué es el recurso. Ahora entonces, ¿qué no es recurso? Todo lo demás. Como sujeto procesal, no puedo recurrir por mera disconformidad. Que me lo absuelvan en el estado procesal. No estoy de acuerdo con la decisión. Está bien, pero que no esté de acuerdo. Este es un grave problema que tienen muchas veces los recursos de casación, ya lo veremos. El abogado plantea, en síntesis, que está disconforme con la decisión. Que esté disconforme, no. La disconformidad no es suficiente. Ya veremos qué es lo que se necesita para que el recurso prospere. No se recurre por mera disconformidad. No se recurre para repetir todo el juicio. Entonces, no vamos a volver como el juego de la boca a retroceder varios casilleros. No. La ley va a establecer puntualmente cómo y en qué caso y en qué circunstancias procede el trámite según el tipo de recurso de que se trata. No se recurre sin indicar errores jurídicos o constitucionales. Claro. A ver, vengo a plantear recurso de casación porque se ha violado la defensa en juicio de mi asistir. Ustedes saben que la defensa en juicio es muy amplia. ¿De qué me vi privado? ¿Qué no he podido hacer? ¿Como consecuencia de qué garantía constitucional que ha sido vulnerada? Yo no he podido hacer esto y como no he podido hacer esto, la decisión ha sido tomada en mi contra. ¿Qué no he podido hacer? ¿Qué es lo que se ha planteado? ¿Qué es lo que no se ha planteado? ¿Qué es lo que se decidió? ¿Qué es lo que no se decidió? Esas expresiones vagas, esas expresiones dogmáticas. Se violó la defensa en juicio del debido proceso. Cuando empiezan diciendo así es porque no saben nada. Yo cuando empiezo viendo un recurso así, no saben nada, no tienen ni idea. ¿Por qué? Porque es una expresión vaga, no sirve para nada, es para correr. No sirve cuando plantean un recurso de esa manera. ¿Por qué? Porque no se recurre sin indicar errores jurídicos o constitucionales. Tengo que decir, ¿cuál es el agravio concreto? ¿Por qué? Porque el agravio concreto es lo que determinará la medida de la jurisdicción, es lo que determinará el ámbito sobre el cual debe intervenir el órgano que revise la decisión para adoptar una resolución. Ya lo veremos adelante. El recurso debe tener objeto, legitimación, plazo, forma y fundamento. Fíjense,
Todo se lo dijo en una sola frase, toda la clase del día de hoy me lo dijo en una sola frase. La diapositiva. El recurso debe tener un objeto. ¿Qué hago? ¿Qué vengo a plantear? Vengo a plantear recurso de apelación en contra del punto primero del auto interlocutorio número tanto, dictado por el jugador tanto, por medio del cual dispone u ordena la prisión preventiva de fulano de tal. Concreto. No, vengo a apelo. Ya no existe más esa expresión antes, apelo. No, esa expresión es. Ya lo vemos que la ley establece claramente que debe tener algunos que deben cumplirse con determinados requisitos, aun cuando quien podría decir apelo como excepción es el imputado. Ya volveremos a esto cuando analicemos recursos, etcétera, recursos en particular, que el imputado ante un caso de defensa penal ineficaz podría llegar a plantear. Es decir, apelo. Ya veremos cuándo. El recurso debe tener objeto, debe tener legitimación. Ustedes saben qué es esto de la legitimación pasiva y activa. Tiene un plazo. Todo recurso, ustedes saben que tiene un plazo. Ya veremos que el de revisión no tiene plazo. Forma de presentación. Hay determinadas formas procesales que ameritan o justifican la presentación de un recurso. Y también debe tener fundamento, es decir, las razones en las que me baso para plantear la revisión de o que se revise una decisión. En otras palabras, recurrir, ¿qué es? Es pedir un control jurídico sobre una decisión que causa agravio. Recurrir es decirle, señores jueces, miren, acá hay una decisión judicial que me causa agravio. Por favor, la controlen. ¿Cuál es el fundamento constitucional y convencional? Fíjense ustedes que los recursos no son un lujo procesal, no. Son una herramienta más del procedimiento. Los recursos son como remedios que me da la ley ante determinadas situaciones que me generan agravio. Ahora, los recursos no son un lujo procesal. Ahora, fíjense ustedes que las decisiones judiciales deben respetar las garantías, que ustedes lo saben, por eso ustedes tuvieron garantía en Bolivia 3. Ahora bien, fíjense que hay garantías como el debido proceso, la defensa en juicio, el doble control, son garantías trascendentes, importantes. Ahora bien, para que una decisión judicial respete el debido proceso, tiene que ser fundada, racional y revisable. Fundada, racional, fruto de la razón, con el análisis de los hechos y las pruebas de la causa, y revisable. Por otro lado, otro fundamento constitucional está en la defensa del juicio. El imputado, el sujeto incoercible del proceso penal, debe poder cuestionar una decisión que lo perjudica. Debe poder cuestionar una decisión que lo perjudica. Ahora, ¿puede cuestionar todo? No, no creo. Nuestro código hoy no lo permite que cuestione todo. Fíjense que en la audiencia de control de detención le dice no el juez y no tiene recurso. 284, en fin, no tiene recurso. Y creo yo que para que el proceso tenga un fin,
No toda decisión judicial debe tener recurso. Creo que hoy los procesos no tienen fin porque generalmente los sujetos procesales plantean recursos y los tribunales hacen lugar a esos recursos y terminan el recurso. Además se pierden de vista el objeto procesal. Se nota mucho en el proceso civil esta cuestión. En el proceso penal la decisión ya dejó de ser, ya cuando queda firme la decisión pasaron años y entonces ya esa decisión deja de ser una decisión que corporice la justicia. Pero también existe el doble conforme, es decir, dentro del fundamento constitucional y convencional está el doble conforme, es decir, la condena debe tener revisión ante un tribunal superior. Ustedes ya estudiaron el doble conforme el año pasado, tienen que haber estudiado el doble conforme en los años anteriores, y también nosotros ya lo que hacemos es pulir el doble conforme, mostrarles dónde se patentiza y se corporiza en un procedimiento penal el doble conforme. ¿Y qué es el doble conforme? Es que la condena debe tener una revisión ante un tribunal superior. Doble conforme es que haya conformidad de los tribunales ante una decisión. En sencillas palabras, hay mucho más para decir respecto del doble conforme, pero no es objeto de esta clase. Sí profundizaremos cuando analicemos casación, y allí en la casación está hoy lo que se denomina la casación horizontal, y ya veremos cómo es ese tema. Ahora, fíjense que este es el fundamento constitucional, pero también los pactos y tratados internacionales sobre derechos humanos hablan acerca del recurso. Fíjense ustedes que el Pacto de San José de Costa Rica, el artículo 8.2H, hace referencia al derecho al recurso. Fíjense que nosotros no teníamos derecho al recurso en nuestra Constitución Nacional. No teníamos derecho al recurso, no aparecía en ningún lado. Pero eso no quería decir que nosotros no consideráramos la existencia del recurso, del derecho al recurso, como no existía el principio de inocencia, pero nosotros lo mismo no es que no existía, no estaba específicamente contemplado en nuestra Constitución Nacional, no estaba escrito, pero sí aparece en los pactos y tratados internacionales sobre derechos humanos, pero del análisis de una serie de principios y garantías, siempre se consideró que existía el principio de inocencia del derecho al recurso, desde siempre. Ahora bien, hoy ya está patente el derecho al recurso, por ejemplo, en el Pacto de San José de Costa Rica, artículo 8.2H, y también en el 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Ahí está el derecho a recurrir, mientras el Pacto de San José de Costa Rica hace referencia al derecho a recurrir el fallo ante el juez tribunal superior. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos hace referencia a la revisión de la condena y de la pena. Ahora, profundizando un poco más la cuestión acerca de qué hago en el recurso, qué se busca con el recurso. Fíjense ustedes que también podríamos decir que el recurso penal controla legalidad de la decisión judicial, motivación, fundamentación de la decisión judicial, valoración probatoria y garantía. ¿Cómo se valoró la prueba? Se valoró conforme al sistema de la sana crítica racional. Se toma en cuenta las reglas de lógica, de la experiencia y de la psicología. Fíjense ustedes que desde la visión con la que enfocamos esta clase, el tema del recurso, podríamos concluir que el sistema recursivo debe evitar que el error judicial se convierta en verdad firme. Y es así. Es así. Porque el recurso lo que busca es que el error que desde mi perspectiva como sujeto procesal, fiscal, querellante, actor civil, abogado defensor,
demandado civil. Lo que busco es, cuando planteo el recurso, es evitar que el error judicial se convierta en verdad firme. Y cuando yo no recurrí en tiempo y forma, quedó firme. Y una decisión queda firme, quiere decir que pasó una autoridad por cosa juzgada. Esto es, que es inconmovible a partir de ese momento. Ahora bien, si uno mira la ley 5097 y verifican sus códigos procesales penales, fíjense que la ley 5097 se va a ocupar a partir del artículo 430 y hasta el 442 aproximadamente de los recursos en general. Y allí se va a ocupar, por ejemplo, de algunas cuestiones. El 430 va a hablar acerca de la taxatividad. Esto es, no hay más recursos que esto. Y solamente cuando la ley dice hay recursos, si no, lo dice no. Y solamente cuando la ley estima que procede el recurso, los causales proceden solamente en esos casos, se admite el recurso. Esto es más o menos lo que va a decir el artículo 430, que ya lo podrán analizar. Luego también el código se va a ocupar de quiénes son los titulares. La taxatividad quiere decir que solo procede el recurso previsto por la ley. Ahora, ¿quiénes son los titulares? Es decir, ¿quiénes son los sujetos que están legitimados? Y aquí veremos que todos, el fiscal, el querellante, el imputado, el actor civil, pueden plantear. Ahora veremos qué pueden y qué no pueden plantear, cuál es el límite de cada uno de ellos. Ahora, la interposición se hace referencia al tiempo, a la forma y a los motivos, es decir, todo recurso debe plantearse dentro de un tiempo propio. El recurso de casación dentro de los 10 días de notificada la sentencia, condenatoria o absolutoria, por ejemplo. El recurso de oposición dentro de 3 días. Ahora, si se plantea una audiencia de juicio, si se trata de un trámite escrito, el plazo es 3 días. Si el plazo es, si se trata de una audiencia de juicio, el recurso de exposición debe ser inmediatamente, etcétera, etcétera. Ya lo analizaremos cuando veamos el recurso de exposición y cada uno de los recursos. Pero todo recurso tiene que tener tiempo, forma, es decir, el modo, manera de presentarse y también los motivos. Ahora, también están los efectos que tiene que ver con si los recursos tienen un efecto extensivo, si tienen un efecto suspensivo y también qué pasa con la adhesión. Entonces es algo que lo tenemos que analizar. Saquen los códigos procesales, qué es el efecto extensivo, qué es el efecto suspensivo y qué es aquello que tiene que ver con la adhesión. Luego el desistimiento y la admisibilidad, es decir, el control de procedencia. Cuando se plantea un recurso, ¿quién es el que determina la admisibilidad de ese recurso? Admisibilidad formal, no estamos hablando del contenido, del fundamento, la admisibilidad formal. ¿Quién lo plantea? Esto también lo va a decir el código y ya lo veremos. Y también, ¿qué pasa con la alzada? Es decir, el Tribunal Superior. ¿Qué pasa con aquel principio o aquella garantía de la reformatio imperio? Es decir, ¿qué pasa? ¿Hasta dónde puede reformar? ¿Qué puede modificar? ¿Qué puede y qué no puede hacer? Eso es lo que el Código Procesal Penal de nuestra provincia nos va a decir a partir del artículo 430 hasta el 442. Esta es la parte general que abarca y que comprende a todos los recursos. Después, cuando analicemos cada recurso en particular, allí vamos a ver cómo cada uno de ellos va a tener sus notas distintivas en cuanto a procedencia, en cuanto al tiempo, ante quién se plantea, quién es el que lo resuelve o quién es el que lo decide, cómo se
cómo se funda o se motiva el recurso, etcétera, etcétera. Fíjense, el artículo 430. Por favor, alguien que lea el 430. Por favor. Leo. Sí. Artículo 430. Reglas generales. Las resoluciones judiciales serán recurribles solo por los medios y en los casos expresamente establecidos. El derecho de recurrir corresponderá tan solo a quien le sea expresamente acordado, siempre que tuviere un interés directo. Cuando la ley no distinga entre las diversas partes, aquel pertenecerá a cualquiera de ellos. Aquel Pertenecerá a cualquiera de ellos. Bien. Fíjense, en distintas frases nos dan mucho contenido respecto de la taxatividad en materia de recursos. Ahora, fíjense ustedes que hay una regla legal que es la que impone el artículo 430. No hay recurso si la ley no lo concede expresamente. Si la ley no me dice que hay recursos para una determinada decisión, no hay. Fíjense, el 284, en fin, control de detención. El juez le dijo, no confirmo la detención o confirmo la detención, no hay recurso alguno. No hay recurso alguno. Entonces, no hay recurso si la ley no lo concede expresamente. Además, debe existir interés directo, interés real, interés concreto en esa decisión, porque esa decisión agravia mi posición partiva. Ahora bien, la taxatividad, de la cual da cuenta el artículo 430, no puede anular el derecho al recurso cuando esté en juego una condena o una garantía esencial. Ojo con este tema. Hasta acá le decimos no hay derecho al recurso. Si la ley no me lo dice, no hay derecho al recurso. Ahora, esa taxatividad debe ser entendida de una manera estricta y a rajatabla. No. ¿Por qué? Porque lo que nos quiere decir la diapositiva aquí es que la taxatividad no puede anular el derecho al recurso cuando está en juego una condena o una garantía esencial. Es decir, que en determinadas circunstancias esa taxatividad podría quedar de lado, dejarse de lado, cuando una garantía esencial esté en juego o cuando una condena, por ejemplo, ¿qué deben comprender? Miren, la taxatividad ordena y evita dilaciones. Ordena y evita dilaciones. Es decir, esto solamente es recursible. Esto no evita dilaciones, no anden planteando recursos donde no corresponde. Primero. Segundo, el formalismo excesivo puede impedir una revisión necesaria. Ojo con esto. Taxatividad sí, formalismo excesivo no. O formulismo exacerbado no. El Código Procesal establece el modo o la manera en que se va a actuar la ley penal. Establece las formas procesales, los actos procesales. Ahora bien, son formas que deben cumplirse. Para tomar un testimonio hay que cumplir una forma, para recibir declaración de imputado hay que cumplir una determinada forma, para ordenar prisión preventiva otra, para realizar un juicio otra, para realizar un juicio por jurado otra. Bien. Ahora, las formas son necesarias. El formulismo exacerbado, ese es nocivo. ¿Y cuándo hay un formulismo exacerbado? Cuando niego el derecho, cuando está en juego garantías esenciales, trascendentes o relevantes. Ahora, la condena exige revisión amplia
y efectiva. Esto ya lo veremos materializado cuando analicemos el recurso de casación. Ahora, este artículo 430, si uno lo estudia de memoria, no va a poder entender el sentido, el significado y el alcance que tiene. Por eso nosotros decimos que el 430 debe interpretarse conforme a la Constitución, los tratados y el derecho al doble conforme. Es decir, debe realizarse una interpretación amplia conforme a los tratados sobre derechos humanos, son conforme a nuestra Constitución Nacional, en síntesis, nuestro sistema constitucional, y el derecho al doble conforme, que es nuestro sistema constitucional. Ahora, sujetos, efectos y límites. Veamos, ¿quiénes son los sujetos que están legitimados para plantear recursos? ¿Qué dice el Código Procesal Penal? No le estoy pidiendo que digan de memoria, estoy pidiendo que lean el artículo, no estoy pidiendo nada más. Que lean el artículo, no creo que se vaya a desmayar nadie porque lea un artículo, no estoy pidiendo nada. Que solo podrá recurrir a quien sea expresamente acordado. Bien, ¿qué artículo es? El 430. 430. Solo podrá recurrir al que desea expresamente acordado. Bien, ahora vayamos a los recursos en particular de cada uno de ellos. ¿Qué dice el 431? ¿Qué subtítulo lleva? Recurso del Ministerio Público Fiscal. Por favor, ¿qué dice? En los casos establecidos por la ley, el Ministerio Público Fiscal podrá recurrir incluso a favor del imputado. Bien. Puede recurrir en los casos previstos por la ley. La ley le va a decir en qué caso esta decisión es apelable, esta decisión le va a decir al fiscal. Entonces, en los casos previstos por la ley, la sentencia condenatoria, la sentencia absolutoria, inclusive la sentencia condenatoria también, la sentencia de sobreseimiento del juez de control de garantía, el auto interlocutorio por el cual se ordena la prisión preventiva también. Fíjense, puede recurrir en los casos previstos, y esos son casos previstos porque lo dice la ley. E incluso a favor del imputado. ¿Por qué decimos que puede recurrir a favor del imputado? Porque él no es un acusador a ultranza. Fíjense en el artículo 70, cuando se los sujetos procesales. Él debe obrar con objetividad y no debe esconder, por ejemplo, una prueba que sea favorable para el imputado. Es decir, al fiscal no se le pide imparcialidad, se le pide objetividad. Objetividad quiere decir que si encuentra prueba desfavorable o favorable al imputado, la tiene que utilizar, etc. Sí. ¿Y qué duda tenía? Que no iba a mencionar que podía apelar al fiscal en los casos de prisión preventiva. O sea, no sé. Lo mismo que dijo usted. Ah, está bien. La ley lo va a ir diciendo, en casos puntuales lo va a decir. Por eso dicen los casos previstos por la ley. ¿Por qué? Porque en la ley va a ir diciendo, en distintas normas va a ir diciendo en qué casos puede plantear recursos Bien. Después del 431. El 432, recursos del imputado. Ahí está. Veamos qué pasa con el imputado. El imputado podrá impugnar la sentencia de sobreseimiento o la absolutoria cuando le imponga una medida de seguridad o solamente de las disposiciones que contenga la sentencia sobre la restitución o el resarcimiento de los daños. Bien, ahí terminó. No.
Los recursos a favor del imputado podrán ser deducidos por él o su defensor, y si fuere menor de edad, también por sus padres o tutor, aunque estos no tengan derecho a que se notifique la resolución. Bien, muchas gracias. Fíjense, el que tiene un interés directo en las decisiones que toman el proceso penal es el imputado. ¿No es sujeto esencial? Es decir, que es parte del sentido sustancial, mientras que el fiscal no es parte del sentido sustancial, parte en el sentido o del modo, la manera en que nosotros estudiamos, parte en proceso civil. Parte es aquel que pide, parte es aquel que pretende y parte es aquel que recibe. El imputado pretende para sí, el Ministerio Público no pretende, pretende en función de los intereses que representa. Entonces, la primera idea que tiene que tenerse es que tiene el interés recursivo más intenso frente a la condena. ¿Seguro? El primer agraviado es el imputado, en principio. Entonces, puede plantear recurso contra sentencia condenatoria si se le aplicó una medida de seguridad, pero también podrá plantear recursos en relación con la restitución de los bienes. ¿Y cuándo más? Por el resarcimiento de los daños. ¿Por qué? Porque la acción civil o busca la restitución del objeto procesal, la restitución del bien o la indemnización por el daño que le ha ocasionado. Artículo 16 y concordante, acción civil, y luego 99 en adelante, el trámite de la acción civil, que es lo que busca, etcétera, etcétera. ¿Está claro con el imputado qué es lo que quiere o qué es lo que pretende o qué es? ¿Cuál es el límite? Es cierto, va de suyo que puede plantear recursos. Ahora, ¿en qué caso puede plantear recursos? Acá lo dice. ¿Para qué? Para que cuando vayamos a los recursos en particular, él ya sabe que si está legitimado o no está legitimado. ¿Está claro? Otra cuestión que me parece que es importante es que lo puede plantear él o su abogado. ¿Qué pasa si su abogado no quiere y él lo quiere plantear? Prima su derecho. Prima su derecho. Prima su derecho. Ahora, otro tema controvertido es el de la querella. El de la querella. Fíjense ustedes que cuando hablamos de los recursos del querellante y del actor civil, ¿qué dice la ley? Artículo 433, recurso del querellante particular. El querellante particular solo podrá recurrir de las resoluciones judiciales en los casos establecidos en este código. Fíjense ustedes, podrá recurrir solamente en los casos establecidos en este código. Es decir, la ley le va a decir en qué caso puede. Fuera de eso no puede. Fuera de eso no puede. ¿Sí? Ya volveremos sobre este punto. ¿Qué más dice? El siguiente artículo, el 435, recursos de demandado civil. Bien. El demandado civil podrá recurrir de la sentencia que declare su responsabilidad. Por supuesto. El demandado civil es el que responde por lo que hizo o dejó de hacer el imputado. Puede ser el mismo o puede ser una persona distinta del demandado civil, que lo conocen ustedes. Ahora, fíjense ustedes, el querellante solamente puede recurrir en los casos previstos por la ley. Si uno analiza la ley 5097, vemos que el Código Procesal Penal tiene una visión restringida
de la vocación recursiva del querellante. Esto es, le pone límites. Ustedes no van a poder recurrir todo. Ustedes no van a poder recurrir todo. Le dice en sencillas palabras. Ahora, puede tener una justificación. ¿Sí? Evitar que el proceso penal no termine nunca. Evitar que el proceso penal no termine nunca. O, desde otra perspectiva, que el proceso penal se transforme en una persecución privada ilimitada. Pues si lo dejamos el querellante, la figura del querellante, viene a cuento por los detractores de la figura del querellante. Siempre dijeron, esto es venganza privada pura. No tiene que estar el querellante porque el querellante es venganza privada pura. Cuando apareció la figura del querellante, quienes se oponían decían, miren, esto es venganza privada. No lo incorporan al querellante. La cuestión es que se incorporó el querellante. Y en la práctica uno ve que es venganza. Pero bien, fíjense que lo que dice el artículo 8 y lo que dice el 88 y concordante del Código Procesal Penal, que el querellante particular debe buscar acreditar la existencia del hecho a la participación del imputado para pedir una condena. Pero siempre que piden una condena, si de 8 a 25 años, piden 26 años. Si tiene de 0 a 15 años, piden 16 años. Así, ellos siempre piden y están demostrando en la práctica, yo lo veo en la práctica como el querellante, aun cuando no tenga elementos, pide condena. Aun cuando no tenga elementos, pide condena. Nunca va a pedir el sobrecimiento, no hay. Sigue demostrando, o por lo menos los casos que yo veo, que he visto en mi carrera judicial, como que en general, salvo excepciones, en general, el querellante busca castigo, aun cuando no hay elementos. Siempre tienen el máximo de la pena, nunca están debidamente preparados, no tienen, salvo excepciones, nunca el querellante está bien preparado. Se adhiere a todos los casos fiscales, en el juicio, yo me adhiero en todo, claro, no alegan nada, no. Pero cuando en el momento de pedir pena, ahí ya difieren de puta, ya se van al máximo de la pena, etcétera. Ahora, ¿por qué el legislador le ha vedado la posibilidad de plantear diferentes recursos o la misma posibilidad que le da al fiscal? ¿Por qué no le da al querellante? Y porque en la práctica lo que se trató de evitar es una persecución privada ilimitada. Ahora, ojo, esto puede tener un costo. Y el costo está dado por nuestro derecho constitucional y convencional. ¿Qué pasa con el derecho a la víctima? ¿Qué pasa con la ley 27372 hoy en día? ¿Qué pasa con esto? Entonces, ahora, por eso, esto plantea tensiones con los derechos de la víctima. Y esto de violencia de género. Todos los días vemos casos de violencia de género. Todos los días. Percibimos casos de violencia de género. Hoy en las redes sociales o en los medios de comunicación pueden percibir la existencia de casos de violencia de género. Todos los casos, no hay más o menos graves, todos son graves. Desde una lesión, una amenaza, un abuso sexual, la muerte, todos son graves, porque todos atentan contra el género. Ahora, esto de restringir el derecho al recurso plantea tensiones con los derechos de la víctima. Ahora, ¿cuándo va a plantear derecho? Va a plantear tensiones con los derechos de la víctima. Por un lado, cuando se clausura el proceso o se impide el acceso al juicio. Ojo con este tema. Cuando se clausura el proceso o cuando se clausura el proceso o se impide el acceso al juicio. Son dos situaciones que se pueden plantear a la querella y que en estos casos podríamos estar cercenando el derecho a la víctima. Córdoba, por ejemplo, tiene algún caso en el que la víctima, sin haberse constituido en querellante particular, tuvo la posibilidad de plantear recursos. Es una situación, un criterio muy amplio esto, porque si la ley te da la posibilidad de constituirte en querellante, nunca te constituiste en querellante, ahora al final, cuando lo citan a juicio, ahí sí
intervenir, decir, me opongo, le dieron, en Córdoba se habilitó esa posibilidad en alguna situación. A mí me parece que no hay que llevarlo tampoco al extremo. Pero no se olviden que lo que hay que buscar es el equilibrio entre los derechos de la víctima y los derechos del victimario. Ahora bien, ya sabemos quiénes son los sujetos legitimados y cuál es el límite de aquello que pueden plantear Ministerio Público, querellante, actor civil, demandado, imputado. Ahora bien, ¿qué pasa con los efectos? 437 y 438. Por favor. Efecto extensivo. Cuando en un proceso haya varios imputados, los recursos interpuestos por uno de ellos favorecerán a los demás, siempre que los motivos en que se basen no sean exclusivamente personales. También favorecerá al imputado el recurso del civilmente responsable cuando se alegue la inexistencia del hecho o se niegue que el imputado lo cometió o que constituye el delito o se sostenga la extinción de la acción o que ésta no pudo iniciarse el procedimiento. Ese es, ¿qué subtítulo lleva? Efecto extensivo. Bien. Fíjense ustedes que los recursos también, obviamente, no solamente tienen efectos respecto del imputado, lo que se decida. Por ejemplo, ¿qué efectos podemos reconocer? Que esto también se estudia en el teoría del proceso. El efecto extensivo. Es decir, ¿hasta dónde llegará el recurso? ¿A quién abarcará? ¿A quién comprenderá? ¿A todos? ¿A algunos? Fíjense ustedes que un imputado plantea el recurso, el otro no lo planteó. Si hay dos, uno lo planteó y el otro no lo planteó, por ejemplo. El efecto extensivo dice que si el recurso lo favorece al imputado, siempre y cuando el motivo no sea personal, lo favorece. Por ejemplo, la inexistencia del hecho. Ahora, si lo favorece a él en forma particular porque no estaba en el teatro de los acontecimientos, en cambio el otro sí estaba en el teatro de los acontecimientos, obviamente que esos efectos no se van a esconder. ¿Entienden cómo es el tema? ¿Entienden el efecto extensivo del... ¿Quiere que lo lea de nuevo el artículo su compañero? Esto es como cuando vimos el sobreseimiento. Sí. También, el sobreseimiento es, la causal es personal. La causal por inimputabilidad. Ah, yo también, entonces yo tampoco no comprendo la primera del acto, no digo mi acción, yo tampoco, bueno. No, está bien. Por favor, lea de nuevo el efecto extensivo. Cuando en un proceso haya varios imputados, los recursos interpuestos por uno de ellos favorecerán a los demás, siempre que los motivos en que se basen no sean exclusivamente personales. También favorecerá al imputado el recurso del civilmente responsable cuando se alegue la inexistencia del hecho o se niegue que el imputado lo cometió o que constituya delito o se sostenga la extinción de la acción o que ésta no pudo iniciarse o proseguirse. Bien, muchas gracias. Fíjense que el código habla de civilmente responsable y a mí me parece que si yo hablo de civilmente responsable, ya le estoy adjudicando a ese sujeto algún grado de intervención o algún grado de participación y responsabilidad. Me parece a mí que debe ser civilmente demandado, porque responsable será cuando existe una sentencia que lo declare como tal. Entonces, cuando dice civilmente responsable, ustedes deben leer civilmente demandado. Cuando la vean entre los sujetos procesales, entre los sujetos eventuales, civilmente responsable, lean, digan ustedes o estudienlo como civilmente demandado, porque responsable será solamente a través de una sentencia que quede firme. Mientras tanto, será un civilmente demandado. Entonces, fíjense que el civilmente demandado plantea un recurso. Ese recurso, los efectos de ese recurso,
podrían favorecerlo también al imputado cuando se dé alguna, no quiere decir que se tienen que dar todas, alguna situación que el hecho no existió o que no lo cometió el imputado, alguna de las cuestiones que hace referencia el artículo que acaba de leer su compañero. Efecto extensivo. Miren, el recurso del demandado civil favorece al imputado, también lo puede favorecer al imputado cuando el imputado no haya planteado el recurso, siempre y cuando se trate de alguna de las cuestiones a las que hace referencia el artículo que mencionó él. Por ejemplo, inexistencia del hecho o que el imputado no ha participado en ese suceso. Ahora bien, efecto suspensivo viene ahora o cuál efecto viene? Por favor. Artículo 438, efecto suspensivo. La interposición de un recurso ordinario o extraordinario tendrá efecto suspensivo salvo que expresamente se disponga lo contrario. Bien. Pareciera que la regla es efecto suspensivo. Bien. ¿Y qué busca esta regla? Evitar aplicar decisiones prematuras. Entonces, fíjense ustedes que entonces este artículo protege básicamente contra la ejecución prematura de decisiones impugnadas. Protege contra la ejecución prematura de decisiones impugnadas. Esa es la regla. Ahora, esto puede generar demoras si se hace un uso abusivo de este tema. Ahora, es un tema discutible esto del efecto suspensivo. Porque en la práctica, una persona que está privada de la libertad en el servicio penitenciario llega a juicio. Y llega a juicio también otra persona que está en libertad. La persona que está privada de la libertad es declarada culpable sin perjuicio de que pueda plantear el recurso de casación correspondiente, seguirá privado de la libertad, haciendo uso de una ampliación de la prisión preventiva o lo que queremos. Pero si una persona estaba en libertad y fue a juicio, seguramente va a continuar en libertad hasta que eventualmente plantee el recurso de casación. Si plantea el recurso de casación, hasta que él mismo quede firme. Ahora, si no plantea el recurso, obviamente a los 10 días quedará privado de la libertad, o a los 10 días después de notificar se quedará privado de la libertad, o cuando el recurso de casación no se le haga lugar. Lo que yo quiero marcar la diferencia es con esto del efecto suspensivo. Esto es medio relativo, o depende de la perspectiva con que uno lo analice. El efecto suspensivo puede variar. Una persona llega privada de la libertad y continuará privada de la libertad, condenada. No es que se plantee un recurso de casación, inmediatamente va a recuperar la libertad en el periodo. Efecto suspensivo no. Directamente continúa privado de la libertad. ¿Por qué? Porque se hace uso de una extensión, de alguna manera, si cabe la expresión, de la prisión preventiva. Ahora, fíjense ustedes que lo que se busca es, la regla general es evitar la ejecución prematura. Y luego existe la adhesión. También la posibilidad de que una persona no planteó el recurso, pero me adhiero al recurso que otro planteó. Es como cuando se juega el chinchón, más o menos, una cosa así. ¿Sí? ¿Saben cuál chinchón? Ustedes ya han dicho más chinchón, capaz que yo el chinchón y ya no hay más chinchón, ninguno sabe cuál chinchón. Ah, pero ¿saben cómo es el tema del chinchón? ¿Saben por qué les doy el ejemplo?
¿sí? Se pueden colar, pero claro, antes jugábamos al chinchón, ahora ya se juega, ya con la guía que iban a jugar al chinchón, ustedes son jóvenes, ¿no? Los viejos jugábamos al chinchón, cuando estudiábamos en la facultad jugábamos al chinchón, al truco. Pero bueno, veamos que dice, ¿qué es la adhesión de un recurso? Artículo 439 adhesión. El que tenga derecho a recurrir podrá, dentro del término de emplazamiento, adherir al recurso concedido a otro, expresando, bajo pena de inadmisibilidad, los motivos en que se funden. Bien, muchas gracias. Fíjense ustedes. Un imputado plantea un recurso. Otro imputado puede adherirse a ese recurso, pero tiene que esgrimir sus propios motivos. Porque no se trata de que yo me adhiero a los motivos de... Y si él está hablando acerca de su participación en el hecho y él dice que no, que estaba comiendo un asado entablado, ¿qué va a decir? Bueno, yo también estaba participando en el mismo asado. No, esto es así. No se trata. Tengo que... ¿Me puedo adherir? Sí, pero debe expresar. Se ven casos contados de esto, ¿no? De la adhesión se ven casos contaditos, con los dedos de la mano. Donde se ven más en el efecto extensivo. ¿Por qué? Porque uno que no planteó ningún recurso, de pronto a uno lo benefició y el otro también lo ayudó. Ahora, esto es importante. La reforma imperial. Ustedes lo estudiaron, si lo analizaron, no sé si en bolilla 2 o bolilla 3. Si solo recurre el imputado, porque la pena es que le han impuesto es de 6 años de prisión, y la pena iba de 6, de 5 a 10, le han impuesto 6, no puede el recurso, si no le hacen lugar al planteo, no puede el recurso imponerle 8 años o 10 años. ¿Por qué? No puedo agravar como tribunal que reviso una decisión, no puedo agravar la decisión que ha sido recurrida. Esto es, si una decisión agravia a una persona, el resultado del recurso no puede ser más grave que aquella situación que trataba de zanjar, de solucionar, de aliviar. El caso típico, le dan 6 años y le dice el tribunal, no, usted tiene 10 años, ¿cuántos recursos? Nadie puede plantear recursos, nada por el estilo, o sea, sí. Sí, está claro. Fíjense, esta es una idea que ustedes también tienen que tenerla presente para poder comprender todos los recursos. El recurso abre la competencia sobre los agravios. El recurso solamente le permite al órgano jurisdiccional que va a intervenir solamente decidir sobre aquello que ha sido motivo de agravio en el recurso. No puede irse más allá, no puede, porque si se ha ido más allá, está excediendo su función jurisdiccional y será nula la decisión del tribunal. El recurso sobre competencia, el recurso abre la competencia sobre agravio, no habilita una revisión ilimitada de oficio. Esto es, salvo que plantea un recurso, pero el tribunal advierte una nulidad antes, que lo favorecía a él, advierte una nulidad antes. Dice, mire, nosotros podemos, pero advierte una nulidad. Podría ser una nulidad que sea ostensible, o una nulidad que sea absoluta, una nulidad. No estaba presente el abogado defensor en el momento de la declaración del imputado, por ejemplo, que se advierta después, al cabo del juicio, en el recurso de casación se advierta esto, una cuestión así, podría ser, pero situaciones excepcionales. Bien. ¿Alguna duda por la parte general de los recursos? ¿No hay dudas? No. Bien. Próxima clase analizamos cada uno de los recursos. Cada uno de los recursos. No se olviden.
parcial quedaba fijado para esta primera semana. El parcial iba a ser este jueves. Habíamos quedado para hacer este jueves. Así que el parcial será este jueves, bolilla 6, 7, 8, 9 y 10 inclusive. Bien, no hay problema. Tomaremos el viernes el parcial. Vénganse el viernes acá. Total, el viernes no hay clases, solo aulas hay acá. Ustedes me dicen el viernes nos juntamos acá a las 3 de la tarde y hacemos el parcial. ¿Listo? ¿Sí? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? No estamos poniendo de acuerdo si no hay más días. No hay más días. Yo por mí se lo tomo ya, lo tomo mañana, lo tomo pasado. No tengo problema. Si usted me quiere que lo tome el miércoles, lo tomo el miércoles. Mejor. Lo tomo el miércoles. O quieren venir el viernes, si no se lo tomo el miércoles. Viernes. Entonces, el viernes a las 15:30, porque a las 15 no hablan, no entra nadie. 15:30 nos juntamos acá, ya vamos a una aula y hacemos el parcial, ¿sabe? Listo. Nos vemos el viernes si Dios quiere. Ya.